La trágica historia de Laci Peterson, una joven maestra, no solo conmocionó al público con su inimaginable crueldad e inhumanidad, sino que también sentó las bases para la aprobación de la ley Laci y Connor. Connor era el nombre de su hijo no nacido, que murió junto a su madre, y la ley tenía como objetivo proteger a los niños de la violencia antes del nacimiento y castigar a quienes ponen en peligro sus vidas y salud. El caso no es único, pero el hecho de que una mujer embarazada fuera abusada por alguien cercano a ella que se suponía que debía protegerla y cuidarla es impactante y desconcertante. Se han producido varios documentales de televisión sobre el caso. A pesar de las pruebas circunstanciales y controvertidas, nadie cuestionó la culpabilidad del acusado. Y él, en todas sus comparecencias, demostró que no siente remordimientos ni arrepentimiento por lo que hizo. Esta es una de esas historias que te ponen la piel de gallina. Pero intentemos averiguar cómo el tipo que era considerado un modelo de familia decidió cometer tal atrocidad. ¿Quién era Laci Peterson? Laci Denise Peterson, de Soltera Rocha, nació en mayo de 1975 en Modesto, un pequeño pueblo en la parte central de California. Dennis Rocha y Sharon Anderson se conocían desde la secundaria, y su romance adolescente resultó en matrimonio y el nacimiento de 2 hijos, Brandon, el mayor, y Laci, la hija. Curiosamente, la madre nombró a su hija en honor a una reina de belleza local que admiraba. La familia poseía su propia granja, así que los niños aprendieron a trabajar en los campos y cuidar de los animales desde una edad temprana. La niña estaba extremadamente unida a su madre. Trabajaron juntas para crear un hermoso jardín lleno de flores y árboles frutales. Entonces Laci consideró vincular su vida futura a esta ocupación y seguir una profesión especializada. Cuando los niños aún eran pequeños, la familia enfrentó una crisis, y por mucho que el cónyuge intentara, no pudieron salvar el matrimonio y pronto se divorciaron. Por mutuo acuerdo, los niños continuaron viviendo con su madre en su ciudad natal. 2 años después, Sharon se volvió a casar. Su elegido fue un amigo de la infancia llamado Ron Grant Ski. Ron trataba a los hijos de su esposa como si fueran propios y de hecho reemplazó al padre biológico, quien no mostró interés en la vida de los herederos tras el divorcio. La niña incluso empezó a llamarlo papá. Unos años después, la pareja tuvo una hija llamada Emily. Laci, quien creció para ser una chica amable, sociable y abierta. Siempre tuvo un gran grupo de amigos. Le iba bien en la escuela y era miembro del equipo de animadoras. Después de graduarse de la escuela secundaria, la belleza de cabello oscuro aprobó sus exámenes y fue aceptada en la prestigiosa Universidad Estatal de California. Decidió seguir su sueño de infancia de convertirse en diseñadora paisajista. Laci siempre ha sido una persona creativa a la que le gusta dibujar, así que encontró su profesión elegida, que es Scott Peterson. Scott Lee Peterson también es originario de California, pero nació el 24 de octubre de 1972 en la gran metrópoli de San Diego, en el suroeste del estado, de Jacqueline Helen Latham y Arthur Lee Peterson. El niño creció en una familia bastante acomodada, y desde joven no conoció la palabra no. Su padre era dueño de un negocio que producía materiales de embalaje, y su madre dirigía una tienda de ropa de diseño. Por cierto, su boutique estaba ubicada en Hollywood. Entre los clientes habituales había varias celebridades. La difícil personalidad de Scott comenzó a surgir en la infancia. Disfrutaba ser el centro de atención, no toleraba las prohibiciones ni los rechazos, y en la escuela lo describían como un niño consentido, caprichoso e incluso arrogante. El niño comenzó a jugar al golf a una edad temprana y consideró seguir una carrera profesional en el deporte. Era amigo de Philip Mickelson, también conocido como Lefty, el futuro golfista profesional que ocupó el 2º lugar en el mundo en 2012. De adolescente, Scott fue uno de los mejores atletas de San Diego. Después de graduarse, el joven se inscribió en una de las universidades de Arizona, donde un atleta prometedor pagó la mitad de su educación. Sin embargo, Peterson no pudo recibir un diploma porque fue expulsado por comportamiento inapropiado tras una ruidosa comida compartida, ya consumiendo alcohol fuerte en presencia de otros estudiantes. Después de meses de deliberación y búsqueda de un lugar adecuado, el joven solicitó ingreso a la Universidad de California, donde inicialmente tenía la intención de estudiar economía, pero luego cambió de opinión y se trasladó a la Facultad de Agricultura. Por cierto, Scott tomó el proceso educativo muy en serio y con responsabilidad esta vez, convirtiéndose en un estudiante ejemplar, porque sus padres le amenazaron con dejarlo sin trabajo si lo expulsaban de nuevo. Scott y Laci. Una historia de amor. Los jóvenes se conocieron mientras estudiaban en la universidad. Scott comenzó a trabajar a tiempo parcial en una de las cafeterías locales, donde también trabajaba como camarera junto a una excompañera de clase y amiga cercana de Laci. Laci pasaba frecuentemente para comer y ver a su amiga, y cuando ella notó al apuesto joven,
Scott notó a la sonriente morena menuda y comenzó a prestarle toda su atención. Un día, Lacey fue a la cafetería pero no vio a su amiga. Decidió preguntarle a Scott qué pasaba. Rápidamente, empezaron a hablar. Sin embargo, como Scott tenía que trabajar, Lacey escribió su número de teléfono en una servilleta para que pudieran contactarse más tarde. Scott la llamó esa noche, y Lacey estaba emocionada. Después de hablar con él, le informó a su madre que había contactado a su futuro esposo. Unos días después, le pidió a su nueva conocida una cita, y Lacey aceptó de inmediato. Vale la pena mencionar que Peterson tenía otra pasión además del golf: la pesca. Así que invitó a Lacey a ir a pescar en alta mar en un cuerpo de agua abierto. Ella aceptó la oferta, pero se mareó en el barco, lo que obligó a la pareja a regresar rápidamente a la costa y a la vida familiar. No obstante, después de esa primera cita no tan buena, la pareja comenzó a verse, y unos años más tarde, decidieron mudarse juntos. Scott finalmente había abandonado sus sueños de una carrera profesional en el deporte, y decidió iniciar su propio pequeño negocio. En el verano de 1997, utilizó el capital inicial para ayudar a sus padres. Después de que Lacey recibió su diploma, la pareja celebró una boda tradicional con un velo de vestido blanco y votos en el altar. Solo invitaron a la familia y amigos cercanos a la celebración. Y como lugar, eligieron el popular resort de aguas minerales Sycamore, que se encuentra en el océano en el oeste de California. Después de su boda, la pareja se mudó a San Luis Obispo, una pequeña ciudad turística entre Los Ángeles y San Francisco. Decidieron abrir su propio bar deportivo. Pero la idea estaba condenada desde el principio. Había rumores de que los padres de Scott, una vez más, ayudaron con la ejecución del plan de negocios. Sin embargo, más tarde lo negaron, afirmando que su hijo era un mal empresario que descubrieron mientras aún asistía a la universidad. De todos modos, el negocio de la pareja no tuvo mucho éxito. Inicialmente tuvieron problemas constantes, primero con la institución misma, luego con la gestión, pero eventualmente lograron aumentar el número de visitantes con el tiempo. Y para el año 2000, cuando los Peterson decidieron vender la institución, ya era un destino bien conocido y popular. La pareja decidió establecerse en Lacey, su ciudad natal, y formar una familia. Compraron una pequeña y acogedora casa en un buen vecindario, un coche y un perro, y aproximadamente un año después, la joven le dio a su esposo la feliz noticia de que pronto serían padres. Lacey ya había decidido cambiar su trayectoria profesional y aceptó un puesto como profesora de arte en una escuela local. Su esposo estaba teniendo dificultades para encontrar trabajo y se vio obligado a aceptar un puesto en una empresa de fertilizantes y fertilizantes orgánicos. Lacey intentó ser la esposa perfecta para traer comodidad y paz al nuevo hogar de ella y su esposo. Mantenía todo en perfecto orden, le encantaba cocinar, recibir invitados y tenía un hermoso jardín de flores en el césped. Scott parecía ser solidario con su esposa en todos los aspectos. Y desde afuera, parecían ser la pareja perfecta. Él aceptó la noticia de la próxima llegada al hogar con alegría. Cuando la pareja descubrió que tendrían un niño, comenzaron a elegir un nombre para él con entusiasmo. Los futuros padres eligieron el nombre Connor para su hijo, y todos estaban seguros de que esperaban con ansias el nacimiento del niño como una profesora embarazada. Lacey, que tenía 8 meses de embarazo en ese momento, desapareció misteriosamente el 24 de diciembre de 2002. La madre y el padrastro de Lacey, que no habían podido contactarla durante todo el día, dieron las primeras alarmas. No contestaba el teléfono ni devolvía las llamadas, lo cual era inusual en ella. Resultó que el esposo no sabía dónde estaba su esposa el día anterior. Había visitado a sus padres, así como el salón de belleza donde trabajaba su hermana Amelia. Estaba alegre mientras se preparaba para las celebraciones de Navidad y Nochevieja. Lacey supuestamente salió a dar un paseo matutino con su perro, pero unas horas más tarde, los vecinos descubrieron al perro de los Peterson vagando por la calle, arrastrando una correa sucia detrás de él. En ese momento nadie sospechaba que algo andaba mal. El vecino dijo que simplemente pensó que el perro se había escapado, así que lo llevamos al patio trasero del dueño. Por la tarde, los padres preocupados llamaron a la policía y denunciaron su desaparición, solicitando que comenzaran a buscarla de inmediato porque Lacey estaba embarazada. Y si estaba en problemas, necesitaba ayuda lo antes posible. Sin embargo, nunca fue encontrada ese día ni al siguiente. Un día después, la noticia de la maestra desaparecida se esparció por toda la ciudad, lo que llevó a cientos de voluntarios a unirse a la búsqueda. La gente peinó la zona, pegando volantes con retratos de la niña y organizando páginas de búsqueda y redes sociales, donde publicaron información detallada sobre la madre,
y el padrastro desaparecidos. El hermano mayor y la hermana menor apelaron a todos los interesados en la televisión, solicitando ayuda en la búsqueda y compartiendo cualquier información útil por la cual incluso se anunció una recompensa, excepto que Scott se comportó de manera extraña e incluso sospechosa, negándose a participar en conferencias de prensa, mostrando poco interés en los resultados de la búsqueda y apareciendo despreocupado. El comportamiento del señor Peterson, según el investigador a cargo del caso, levantó sospechas desde el principio. Estaba aterradoramente calmado, y las preguntas de los policías lo molestaban. No hizo preguntas. Actuó con arrogancia, y lo más interesante, confundió sus declaraciones cambiándolas varias veces. Scott fue la última persona en ver a su cónyuge el día en que desapareció. Fue al campo de golf por la mañana para hacer algo de ejercicio y jugar, mientras su esposa se quedaba en casa, con la intención de pasear al perro y hacer algo de limpieza más tarde. Cuando llegó a casa, encontró al perro en el patio trasero, pero Lacey no estaba por ninguna parte. Scott no fue a la policía porque creía que su esposa estaba visitando a sus padres. Sin embargo, cuando ella aún no se presentó, se preocupó y llamó a la casa de su suegra, donde le informaron que Lacey no había llegado. Y fue entonces cuando aparecieron las primeras inconsistencias en el testimonio de Scott. Primero, nadie pudo confirmar su coartada porque no lo habían visto en el campo de golf. En segundo lugar, el suegro afirmó, como se confirma en las conversaciones grabadas, que él mismo había llamado a Scott mientras buscaba a su hijastra, pero él respondió que no tenía idea de dónde podría estar. Peterson luego cambió de táctica abruptamente, afirmando que había cambiado de opinión sobre jugar al golf y que en su lugar planeaba ir a pescar a un lugar apartado en el puerto de Berkeley. Explicó la confusión sobre las llamadas telefónicas, diciendo que todos los familiares estaban nerviosos y no podían recordar quién había llamado a quién o cuándo durante la inspección de la casa de la pareja. Se descubrió un detalle extraño y aterrador. El bolso de Lacey, que contenía las llaves de su casa, su teléfono y algo de dinero en efectivo, había desaparecido. No habría salido de casa sin al menos llevar a su perro a pasear por el parque cercano. ¿Cómo cerraría la puerta principal? Esta matiz era alarmante, levantando sospechas de que Lacey no había desaparecido en la calle, sino desde su propia casa. Un descubrimiento espeluznante. El 13 de abril, casi 4 meses después de que la profesora embarazada desapareciera, unos pescadores locales notaron algo extraño en las rocosas costas de la bahía de San Francisco y decidieron investigar más a fondo. Resulta que su atención fue atraída por el cuerpo de un bebé que había llegado a la orilla. El cuerpo del niño apenas estaba descompuesto, pero estaba muy desfigurado. Aparentemente como resultado de que el cuerpo fue golpeado por las olas contra las rocas durante bastante tiempo, su cordón umbilical parecía haber sido desgarrado en lugar de cortado. Un día después, en otra parte de la bahía, a unos pocos kilómetros de donde se descubrió al infante, se encontró el cuerpo en avanzado estado de descomposición de una joven. El cadáver estaba tan desfigurado que no era inmediatamente identificable como restos humanos. Pero el aspecto más espeluznante era que el cuerpo no tenía cabeza y le faltaban la mayoría de las extremidades. Solo quedaban algunos fragmentos de ropa en el cuerpo, incluyendo un sujetador especial de maternidad. Simplemente era imposible identificar el cuerpo, así que solo las pruebas de ADN pudieron determinar que pertenecía a la maestra desaparecida. Según los criminalistas, el bebé estaba bien conservado porque estuvo en el útero todo el tiempo, pero el cuerpo rechazó al feto durante el proceso de descomposición. Según testigos que descubrieron al niño, algo extraño que parecía una cinta o cuerda estaba envuelto alrededor de su cuello y tenía un gran corte en su cuerpo. Aunque los resultados de la autopsia nunca se hicieron públicos oficialmente, los expertos afirmaron que la herida fue causada por una ola que golpeó el cuerpo contra una roca afilada y que la soga alrededor de su cuello era simplemente basura. Scott evadió la captura durante la investigación y la búsqueda. Además, los padres de Lacey defendieron activamente a su yerno durante los primeros días, describiéndolo como un esposo ideal y su matrimonio como feliz y basado en el amor y la confianza. Pero cuanto más aprendía la policía sobre este hombre, más sospechoso les parecía. Peterson comenzó a engañar a su esposa casi inmediatamente después de la boda, incluso antes de que la pareja se mudara a Modesto. Más tarde, tuvo numerosas amantes con las que mentía sobre no estar casado o haber enviudado recientemente. Así, en el otoño de 2002, Scott tuvo una cita a ciegas con una encantadora rubia llamada Amber Fry. La chica trabajaba como enfermera y criaba sola a su joven hija.
Buscaba una pareja de vida que amara y aceptara a ella y a su hija, y Scott era guapo y educado. Ella sabía que los sentimientos eran mutuos. Scott casi inmediatamente admitió que recientemente había enviudado, y que la próxima Navidad sería la primera sin su amada esposa fallecida. Amber lo consoló lo mejor que pudo, y a partir de ese momento, se comunicaron casi a diario. Scott pronto le dijo a su amante que podrían mudarse juntos después de las vacaciones, y la pareja comenzó a planear su futuro juntos. Es cierto. Scott declaró que nunca ha querido tener hijos propios y planea someterse a un procedimiento de esterilización conocido como vasectomía, pero también estaba preparado para criar a la hija Amber como si fuera suya. Todo iba bien hasta que Amber vio por casualidad un reportaje en la televisión sobre la desaparición de una profesora local embarazada. A pesar de que el esposo de la mujer desaparecida no dio una entrevista ni apareció frente a las cámaras, la transmisión mostró fotos de ella y Lacey juntos, y Amber reconoció a su amante. Otra característica intrigante fue el drástico cambio en la apariencia de Scott tras la desaparición de su esposa, que incluía dejarse crecer la barba y decolorarse el cabello naturalmente oscuro de la cabeza y la cara. Amber no podía creer lo que estaba viendo y esperaba que todo fuera un sueño. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba saliendo con el mismo chico. Fue directamente a la policía y les contó todo. Incluso aceptó grabar sus conversaciones telefónicas. Amber se preguntaba por qué Scott le había dicho que era viudo un par de semanas antes de que su esposa desapareciera, pero debió haber sentido que algo estaba mal, a pesar de su evasividad. Tan pronto como se encontraron los cuerpos de la madre y el niño fallecidos, surgió la cuestión de arrestar inmediatamente a Scott como el principal sospechoso. A pesar de que la investigación carecía de pruebas contundentes, había una buena posibilidad de que Scott intentara salir del país. De hecho, eso era exactamente lo que planeaba hacer. Pero, afortunadamente, no tuvo tiempo. El 18 de abril de 2003, el viudo fue detenido, pero se negó a admitir su culpabilidad. Simultáneamente, su casa, garaje y coche fueron registrados minuciosamente, arrojando resultados aterradores. Se descubrieron micropartículas de sangre seca de Lacey en las herramientas del garaje, el maletero del coche y el fondo del bote de pesca. Los expertos descubrieron varios cabellos de la mujer fallecida. La ropa que Scott llevaba puesto ese fatídico día había sido desechada hace mucho tiempo. La casa había sido sometida a varias limpiezas generales con la ayuda de servicios de limpieza, y el edificio ya había sido puesto a la venta. Pero el aspecto más difícil de la investigación fue la incapacidad de determinar la fecha exacta de la muerte de Lacey, lo que hizo imposible verificar la coartada de los sospechosos. Se descubrieron rastros de cemento en el garaje, el maletero y el barco de Peterson, lo que complicó aún más la investigación. Se pensaba que el material era la base para un ancla casera, con la que él pretendía deshacerse del cuerpo para que nunca fuera descubierto. Sin embargo, no había pruebas directas contra Scott. Fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer y segundo grado. A pesar de la defensa vigorosa y segura de los abogados, casi nadie dudaba de la culpabilidad de Scott. Sus acciones eran la indicación más obvia de esto. No estaba ni emocionado ni molesto. No participó en la búsqueda. Tenía prisa por deshacerse de las pruebas, vendiendo la casa y el coche de su esposa casi inmediatamente después de su desaparición, cambiando su imagen y dejando el país con su amante. El investigador Jonathan Buehler, quien había estado trabajando en el caso desde la desaparición de Lacey, declaró en el tribunal que no tenía dudas sobre la culpabilidad de Peterson desde el principio. Se dio cuenta de esto después de su conversación inicial con él. El tribunal impuso inicialmente la pena de muerte como castigo. Sin embargo, después de un impresionante número de apelaciones, la sentencia fue cambiada en 2021 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, el tribunal redirigió a la madre del fallecido para que recibiera $250,000 en un seguro de vida para Lacey, que originalmente estaba asignado a Scott. Este caso de alto perfil horrorizó al público y destacó la importancia de proteger a los niños no nacidos de la violencia, ya que pueden convertirse en víctimas de crímenes similares. Así, en la primavera de 2004, se firmó la Ley Lacey Connor en presencia de los padres y la hermana de la mujer fallecida. 3 años después de la tragedia, Sharon Rocha escribió un libro biográfico titulado En memoria de Lacey, la historia de una madre de amor, pérdida y justicia, en honor a su hija y nieto. Todos los ingresos de la venta de la publicación fueron donados a la caridad. El libro fue uno de los más vendidos en no ficción en Estados Unidos. El padrastro de Lacey,
el esposo de Sharon, murió de un ataque al corazón en la primavera de 2018, justo antes de otra audiencia judicial. Fue enterrado junto a su querida hijastra y su nieto. Por cierto, el padre de Laci murió en diciembre del mismo año. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Hoy veremos un caso que involucra una trama muy inusual que ocurrió en Londres en 2011. Los cuerpos de Alice Adams y Tibor Bass fueron descubiertos en una casa cerca del aeropuerto de Heathrow. Ambos tenían 20 años. Los investigadores que trabajan en este caso lo describirán como uno de los más inusuales para alguien que trabaja a tiempo completo en la aplicación de la ley. Alice Adams y Tibor Bass trabajaban para el Radisson Blu Edwardian Heathrow Hotel. Alice era del lugar, y su casa familiar estaba aproximadamente a 6 millas del hotel donde trabajaba. Había comenzado el trabajo 3 semanas antes y había hecho amistad con otros empleados del hotel, especialmente con su compañero Tibor Bass. Tibor nació y creció en Budapest, Hungría. Era el segundo hijo de sus padres y tenía una hermana menor, Tibor, a quien le gustaba estar rodeada de otras personas. Podía tocar casi cualquier instrumento musical, siendo el piano su favorito. Le enseñó a su hermana Isabela a tocar el piano, y cantaban y tocaban juntos mientras sus padres escuchaban. La madre de T, Rosalia, luchó por seguir adelante, después de que su padre muriera inesperadamente en 2007. Tibor pasaba la mayor parte de su tiempo libre con su hermana. Era tanto su hermano como su padre. Quería compartir la carga de su madre, así que empezó a trabajar a tiempo completo cuando tenía 15 años. En 2008, solicitó ingreso a la Universidad de Budapest, con la esperanza de que un título universitario le ayudara a conseguir un buen trabajo y a apoyar mejor a su madre. A pesar de sus habilidades excepcionales, le negaron la admisión a la universidad. Tibor discutió con su madre la posibilidad de mudarse a Gran Bretaña y encontrar trabajo allí. La madre de Tibor debió apoyar la idea, ya que se mudó al Reino Unido en julio de 2010. A la edad de 19 años, se trasladó a Londres. Comenzó a trabajar en el Radisson Blu Edwardian Heathrow Hotel. Disfrutaba de su trabajo, de sus responsabilidades, de las personas con las que trabajaba y de los nuevos clientes que conocía cada día. Alice era una músico consumada que rápidamente se llevó bien con Tibor. Nunca se quedaban sin temas de conversación. Tibor Bass y Alice Adams eran los recepcionistas del hotel. Otro recepcionista era Attila Van, que tenía 31 años. Attila había estado en el hotel más tiempo que los otros dos y fue nombrado el mejor empleado en 2010. Tanto Attila como Tibor eran de Hungría, lo que los acercó más. El hotel proporcionaba apartamentos de empresa a sus nuevos empleados. Attila y Tibor vivían en una casa detrás del hotel. Era extremadamente conveniente. Por un lado, era más rentable. Por otro lado, no tenías que pasar mucho tiempo llegando al trabajo. A pesar de la felicidad de Tibor por estar en Inglaterra, no abandonó sus planes de continuar con la educación superior. Solicitó nuevamente a la Universidad de Budapest, y esta vez fue aceptado. Estaba muy feliz, pero tuvo que regresar a Hungría en agosto de 2011. La partida de Tibor estuvo marcada por una pequeña fiesta de despedida, que se celebró el 9 de agosto de 2011. Otros empleados del hotel asistieron a la fiesta junto a Tibor, Attila y Alice. Al día siguiente, este trío debía trabajar, pero ninguno de ellos se presentó. Los colegas dieron la voz de alarma cuando no llegaron al trabajo a las 7 de la mañana. La policía fue notificada a las 7:53 am. La policía llegó a la casa y llamó a la puerta. Nadie abrió la puerta, y todo estaba en silencio dentro. La puerta estaba sin llave. Cuando uno de los oficiales la abrió, descubrió una vista aterradora. Alice yacía en el suelo de la sala, su rostro oculto por una almohada. Más tarde, el médico forense que realizó la autopsia encontró 22 puñaladas en su cuerpo. El cuerpo desnudo del hombre que había muerto por heridas de cuchillo en el corazón yacía en la cama de su dormitorio. El asadón no se encontraba por ninguna parte. La policía acordonó la casa, y los investigadores y expertos forenses comenzaron rápidamente su trabajo. Cuando los investigadores examinaron la escena del crimen, descubrieron que la cama en la que yacía Tibor no era donde había muerto. Era para limpiar. El perpetrador lo había herido en otro lugar antes de quitarle la ropa, limpiarlo y colocarlo en la cama. Se encontraron botellas de alcohol y sustancias ilegales, que parecían haber sido consumidas en la fiesta, en el apartamento.
Los oficiales de policía registraron la casa, el área circundante y el ático, pero no encontraron a Attila Vance. Sus pertenencias personales, incluidos sus documentos, permanecieron dentro del apartamento. A medida que Attila se convirtió en el principal sospechoso, los investigadores comenzaron a entrevistar a sus compañeros de trabajo mientras los expertos trabajaban en la escena del crimen. Los empleados del hotel afirmaron que tan pronto como Tibor comenzó a trabajar en el hotel, Attila lo tomó bajo su ala porque ambos eran del mismo país. No pasó mucho tiempo antes de que Attila le pidiera a Tibor que viviera con él en un apartamento cerca del hotel. Incluso planificó su horario de trabajo para que tuvieran el mismo turno. Tibor era joven y atractivo, y recibía mucha atención femenina. El problema era que, antes de enamorarse de Tibor, Van no ocultaba su preferencia por las relaciones con hombres. Según el personal del hotel, Tibor rechazó sus avances, lo que lo hizo infeliz. Alice había conseguido un trabajo en el hotel 3 semanas antes de su muerte, y Tibor comenzó a mostrar interés en ella, lo que naturalmente irritó a Attila, quien estaba celoso a pesar de saber que Tibor solo estaba interesado en mujeres. Los investigadores comenzaron a preguntarse si Attila había cometido el crimen por celos y amor no correspondido. Incluso antes de que la policía descubriera los cuerpos sin vida de Tibor Ras y Alice Adams, un chico había publicado un mensaje ominoso en su página de Facebook. Escribió: «Quiero despertar de esa pesadilla». Esto se publicó a las 6:23 a.m., y varios amigos expresaron su preocupación, a lo que no recibieron respuesta. El mensaje convenció a los investigadores de que Attila Van estaba involucrado en la muerte de sus colegas. Esto también lo demostraba el número de heridas. Alice fue apuñalada 22 veces y Tibor 2. Además, Alice yacía en el suelo con una almohada contra su cara, mientras que Tibor estaba en la cama. Los investigadores entrevistaron a los demás miembros de la fiesta, quienes afirmaron que cuando todos se fueron, solo Attila, Tibor y Alice permanecieron en el apartamento. Esto indicaba que algo había ocurrido entre estas 3 personas en el tiempo restante antes del amanecer. Las muertes de Alice y Tibor fueron reportadas a sus familias. Lo que sucedió fue devastador tanto para las familias Adams como para las Vance. En un comunicado emitido por la familia Adams, la madre de Alice, Sarah, honró a su hija con las palabras: «Mi corazón está roto, y mi vida estará marcada para siempre por la tristeza. Extraño tanto a Alice, daría cualquier cosa por un abrazo y una sonrisa más de Alice Squeezy. La muerte de Alice ha hecho que mi familia experimente emociones extremas como el duelo, la ira y una tristeza abrumadora, y ha cambiado nuestra familia para siempre. Como madre, se supone que debes proteger a tus hijos. Y cada día y cada noche, tengo que enfrentar el hecho de que fallé. Lo más difícil de soportar es no saber exactamente qué le pasó a mi amada Alice esa noche. Por horrible que fuera conocer la verdad, sería preferible a la constante lucha en mi mente por entender la secuencia de eventos que llevaron al asesinato de Alice. No hay palabras para describir qué personalidad tan increíble y única tenía, ni cuánto amor, alegría, pasión y compasión trajo a la vida de tantas personas. Su fallecimiento es una tragedia indescriptible». La madre Alice dijo a los investigadores que poco después de la medianoche su hija le envió un mensaje diciendo que pasaría la noche en casa de una amiga. La policía emitió una alerta de búsqueda para Attila Van, pero él simplemente desapareció. Intentaron rastrear su teléfono, pero fue detectado por torres de celular en la misma área que el hotel. Esto era extremadamente extraño. Tan pronto como quedó claro, Attila había estado más cerca de lo que cualquiera había imaginado todo el tiempo. El equipo de investigación pasó 2 días en la escena antes de abandonar la casa. Unas horas más tarde, el equipo forense decidió regresar a la casa y realizar pruebas adicionales. Notaron que la puerta que habían dejado abierta había sido cerrada con llave desde adentro. Cuando entraron en la habitación, notaron a Attila Van tumbado en la cama. Estaba borracho e intentó hacerse daño con unas tijeras y un cuchillo. Tenía heridas en el cuello y las muñecas. Cuando le hicieron preguntas, actuó de manera extraña e intentó demostrar algo con gestos. Fue trasladado al hospital donde los médicos aseguraron que su vida no corría peligro. La policía quedó perpleja cuando descubrió dónde había pasado Attila Van los 2 días anteriores. Había cortado una hendidura en la base del sofá-cama donde se descubrió el cuerpo de Tibor. Tomó un teléfono y varias botellas de agua y se metió dentro. Mientras los policías estaban en la escena, él permaneció dentro, escuchando y observando a través de los agujeros que había hecho. El principal sospechoso, Attila Van,
fue arrestado dentro del hospital. El juicio comenzó el 9 de julio de 2012. Durante el juicio, se revelaron algunos detalles sobre el crimen brutal. La fiesta se salió de control después de que Alice, Tibor y Attila se quedaran solos en el apartamento. Los fiscales aceptaron hubo actividad sexual entre los tres, ya que se descubrió ADN de ambos hombres en los senos de la señorita Adams, hasta que un hombre declaró que recordaba que los tres estaban en la cama y que había una conexión entre ellos, pero no tenía ningún recuerdo de lo que sucedió después de eso. Insistió en que solo se dio cuenta de que había cometido un acto terrible después de despertarse por la mañana y ver a Alice en su cuerpo sin vida. Cuando se dio cuenta de que sus acciones habían matado a 2 personas, tomó la decisión de suicidarse. Sin embargo, declaró que tenía miedo de hacerlo solo, así que se quitó la ropa del teclado y se metió en la bañera junto a él. Incapaz de hacerse daño, movió a Tibor a la cama sabiendo que los buscarían. Abrió la base del diván y se escondió dentro. Mientras se escondía allí, incluso pudo actualizar su página de Facebook. Sollozaba fuertemente en la oscuridad mientras el fiscal Richard Widom explicaba los hechos del caso a los jurados. Según el señor Widom, 2 jóvenes fueron asesinados de manera violenta e injusta por este acusado. Aunque se han discutido otros casos, es difícil encontrar palabras para describir lo que ocurrió en este caso, aparte de decir que fue trágico que los jóvenes encontraran la muerte de esta manera. Según el señor Widom, Tibor Bass tuvo relaciones con empleados del hotel, y no hay evidencia de que alguna vez haya tenido una relación sexual con Attila Van. Sin embargo, Attila Van parecía tener sentimientos por Tibor Quintobeas y actuaba de manera ligeramente posesiva hacia él. El tribunal escuchó que Band estaba celoso de ti y que solo unos días antes del crimen tuvo un ataque de rabia contra su víctima durante una sesión de team building, cuando tomó una foto en la que Band no estaba presente. La situación alcanzó su punto máximo cuando la banda se enteró de que Tibor Sento había sido aceptado en un curso universitario en Hungría y se iría de Gran Bretaña a finales de mes. La gota que colmó el vaso pudo haber sido que Attila Van no soportaba ver a Tibor y Alice besándose, y en un ataque de celos, los mató a ambos. Además, el fiscal Richard Widom declaró en el tribunal que Attila Van fue encontrado desnudo en la cama individual. Tenía heridas en las muñecas, los antebrazos y el cuello. Estaba claro que se había escondido en el diván del doble cama. Debió haber estado presente durante la visita del patólogo, la remoción de los cuerpos y el examen de la escena por parte de los investigadores forenses. Tenía la previsión de ocultarse eficazmente y permanecer indetectado durante su estancia en el lugar. Tras el caso, el inspector detective John Finch declaró fuera del tribunal que la policía no había sido negligente al no mirar debajo de la cama. Él declaró: «He revisado esto con la alta dirección varias veces. Fue algo inusual y extraño para que una persona hiciera. Desafía la credulidad». Afirmó que levantar las camas para buscar personas que no estaban presentes resultaría en la pérdida de evidencia forense crítica. Tibor Bass y su madre, Rosalia, rindieron homenaje a su hijo. Su declaración incluía las siguientes palabras: Tibor era un joven que disfrutaba de la música y las artes, reparando aparatos y practicando trucos de freestyle en su bicicleta BMX Daisy. En casa, siempre era creativo y disfrutaba experimentando con computadoras, como construir altavoces estéreo con cartón y cables viejos. Tenía una pasión por la fotografía y gastó su primer sueldo en una cámara profesional. Tibor era constantemente amigable, servicial, solidario, accesible, extrovertido y confiable. Tenía muchos amigos en Hungría y el Reino Unido. El 11 de agosto me enteré de que 2 jóvenes inocentes de 20 años, mi hijo Tibor y su amiga Alice, habían sido asesinados. Me enteré de que el amigo de T se había quitado la vida. Era imposible y devastador creer que un evento así pudiera ocurrir. Antes de eso, me dio consuelo saber que Tibor había hecho un buen amigo en Londres que era maduro, amable e inteligente. Su amigo me prometió personalmente que cuidaría de mi hijo y que no dejaría que le pasara nada. Confié en él y lo vi como uno de los míos. Esa es otra razón por la que la noticia del asesinato de mi hijo fue tan desgarradora. A lo largo de la investigación policial y el juicio, tuve que revivir los horrores de esa noche, lo que solo aumentó mi tristeza. No hay palabras para describir la agonía y la pérdida que nuestra familia experimentará por el resto de nuestras vidas. Hasta que se declaró culpable, Attila Van afirmó que no podía recordar los eventos de esa noche horrible. El 18 de julio de 2012, el 17 de agosto, después de solo 5 horas de deliberación, el jurado condenó a Attila Van, de 32 años. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas.
tendrá que cumplir 26 años de prisión antes de poder solicitar la libertad condicional. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Los eventos en este video ocurren en el año 2021. Bobby Ann McLeod, de 18 años, de Gran Bretaña, informó a sus padres que se iba de casa para encontrarse con su novio, pero horas después, estaba claro que había desaparecido. Su familia contactó a la policía y al día siguiente comenzó una búsqueda masiva que culminó en el espantoso descubrimiento. Bobby Ann, sus padres, Donna y Adrian, y su hermano Lee, vivían en Plymouth. Plymouth es una animada ciudad costera en el suroeste de Inglaterra. Tiene una rica historia y un patrimonio marítimo que se remonta a siglos atrás. Plymouth, con su impresionante paseo marítimo y su vibrante centro, es un destino popular tanto para turistas como para locales. El 20 de noviembre de 2021, alrededor de las 5:45 p.m., Bobby Ann salió de su casa en Plymouth y se dirigió a la parada de autobús más cercana en Shipstore Road. Al salir, le dijo a su padre cuánto lo amaba y que iba al centro a encontrarse con su novio y amigos en común. Bobby Ann solo necesitaba unos minutos para llegar a la parada de autobús. Conocía la ruta porque la había recorrido numerosas veces. Había pasado 1 hora y media desde que Bobby Ann salió de casa. Su madre, Donna, le envió un mensaje de texto para ver si estaba bien. Si había llegado a su destino sin recibir respuesta, una preocupada Donna intentó contactar a su hija, pero Bobby Ann tampoco respondía a su teléfono, y eso fue completamente inútil. Pasó otra hora más o menos antes de que el novio de Bobby Ann llamara a sus padres para ver si su hija estaba en casa. Estaba preocupado porque Bobby Ann no se había presentado a su cita y todas sus llamadas telefónicas habían sido infructuosas. Los padres de Bobby Ann se preocuparon cuando llamaron a todos los amigos conocidos de su hija y descubrieron que nadie sabía dónde estaba. Inmediatamente contactaron a la policía y reportaron su desaparición. Ya eran más de las 9 p.m. el día siguiente, el 21 de noviembre. La policía inició una búsqueda en la zona, que incluyó a la familia de McLeod y a voluntarios. Se distribuyeron folletos con la imagen de Bobby Ann por toda la ciudad. Su desaparición fue cubierta en las redes sociales y en los medios de comunicación convencionales. Su hermano, Lee McLeod, publicó en su página de redes sociales: «Estoy rogando a cada persona en Plymouth que me ayude a buscar en todas partes, buscando por todo. Por favor, todos. Si oyen o ven algo, por favor, háganmelo saber». La policía descubrió rápidamente que Bobby Ann no había abordado ninguno de los autobuses programados hacia el centro. Sin embargo, mientras entrevistaban a las personas, los oficiales descubrieron que un residente local había pasado por la parada de autobús la noche anterior y había visto a Bobby Ann allí. La implicación era que ella definitivamente había llegado a la parada de autobús, pero no había subido por alguna razón. La evidencia de que ella estaba en la parada de autobús fue rápidamente corroborada. El área de la parada de autobús fue acordonada después de que descubrieran unos auriculares inalámbricos en la acera detrás de ella que fueron identificados como de Bobby. Los policías estaban literalmente de rodillas, buscando en toda el área posibles pruebas. También se buscó evidencia a lo largo de la ruta de la niña desde su casa hasta la parada de autobús, así como en todas las calles cercanas. Dado que Bobby Ann estaba en la parada de autobús pero nunca subió al autobús, que sus auriculares fueron descubiertos cerca de la parada de autobús, y una serie de otros detalles que la policía no reveló, las autoridades comenzaron a sospechar que la niña había sido secuestrada. La policía instó a cualquier persona con información relevante para la investigación a presentarse. Un gran número de oficiales participaron en la búsqueda, haciendo todo lo posible para localizar a Bobby Ann lo antes posible. Los investigadores intentaron rastrear la ubicación de su teléfono celular, lo que reveló que estaba dentro de los límites de la ciudad, pero no pudieron determinar exactamente dónde, ya que todas las llamadas al número de Bobby Ann fueron enviadas al buzón de voz. La policía confiscó el teléfono de la chica ese mismo día. Fue entregado a la policía por el conductor del autobús que estaba en la ruta donde Bobby Ann desapareció. Resultó que un residente local llegó a la misma parada de autobús a las 7:15 p.m. la noche anterior y descubrió el teléfono y una funda de auriculares allí. A las 7:23 p.m. llegó un autobús, y el hombre le entregó los objetos que había encontrado al conductor, asumiendo que el dueño los buscaría. Al día siguiente, el conductor del autobús notó que Bobby Ann estaba desaparecida y la última vez que la vieron fue parada en la parada de autobús. Contactó a la policía
y entregó el teléfono y la funda de los AirPods. El día siguiente es el 22 de noviembre. Las familias de la policía y los voluntarios buscaron en los bosques y caminos alrededor de la casa de Bobby Ann, pero no se encontraron pistas. La noche siguiente, el 23 de noviembre, la policía anunció que se había descubierto el cuerpo de una mujer en la playa de Bovsan, aproximadamente a 8 millas de la parada de autobús. Fue descubierto en una zona boscosa aproximadamente media milla de la playa. Durante el proceso de identificación de la familia McClure se confirmó lo peor. El cuerpo de Bobby Ann fue descubierto, y su muerte devastó a la familia y amigos. La familia agradeció a todos los que asistieron a la vigilia conmemorativa de Bobby Ann, que se llevó a cabo cerca de la parada de autobús donde fue vista por última vez. Donna McLeod, la madre de Barbie, sollozó mientras rendía homenaje a su hija y agradecía a amigos, familiares y a la comunidad por su apoyo. Rodeada de otros miembros de la familia, su voz temblaba mientras terminaba una declaración preparada. Ella declaró: «Me gustaría agradecer a todos por venir en nombre de la familia. Es agradable que todos se estén uniendo en estas circunstancias. Desafortunadamente, nuestra querida Bobby Ann ha sido arrebatada a nosotros, pero nunca será olvidada. Me gustaría que todos sostuvieran sus velas en alto. Esto es por Bobby Ann». Esto fue seguido por un momento de silencio mientras toda la audiencia levantaba sus velas al unísono. Liam McClure, el hermano de Bobby Ann, compartió una desgarradora foto de la infancia de ambos para rendir homenaje a su hermosa y talentosa hermana. La imagen mostraba a los dos hermanos sonriendo con sus uniformes de escuela primaria. El señor McLeod escribió en un mensaje junto a la foto: «Hasta que nos volvamos a ver, hermana, te quiero. No merecía ser una chica tan hermosa y talentosa, y mucho menos ser mi hermana pequeña. Las aventuras y los viajes que hicimos siempre serán recordados. Ahora puedes descansar en paz». Cuando la policía descubrió el cuerpo, estaba desnudo. Sin embargo, el médico forense concluyó que no había evidencia de que Bobby Ann hubiera sido violada antes de su muerte. Sufrió lesiones graves en la cabeza y la cara, incluyendo 14 laceraciones. No está claro cuánto tiempo habría buscado la policía el cuerpo de Bobby Ann si no fuera por un evento. El 23 de noviembre, el día exacto en que se descubrió el cuerpo, un hombre entró en la comisaría del centro. Esto ocurrió a la 1:17 p.m. Al entrar, pidió hablar con alguien e informó que tenía información sobre la niña desaparecida y quería ayudar a la policía y a su familia. Cuando llegó un detective, el hombre admitió haberlo hecho. Confesó haber secuestrado y asesinado a Bobby Ann y proporcionó algunos detalles sobre el crimen después de señalar la ubicación del cuerpo en un mapa. Los oficiales de policía, que esperaban que Bobby Ann aún estuviera viva, se dirigieron allí de inmediato. Desafortunadamente, sus esperanzas no se cumplieron. Cuando los inspectores se abrieron camino a través de la densa maleza, descubrieron el cuerpo, que estaba desnudo y boca abajo. No había duda de que la niña había muerto. El hombre que confesó el horrendo crimen era un residente de 24 años de la isla Kodiak. Era hijo de un exmilitar que se quedó con su madre tras el divorcio de sus padres. De hecho, vivía a solo unos pocos kilómetros de la parada de autobús donde se vio a Bobby Ann por última vez. Kodiak Island fue detenido como sospechoso. Un abogado habló en su nombre diciendo: «Acepto toda la responsabilidad por la muerte de Bobby Ann». Ackland también declaró en la declaración que nunca había conocido a la víctima antes de esa fatídica noche y confirmó que él fue quien la secuestró en la parada de autobús. La policía confiscó su coche, teléfono, computadora y varios otros artículos de cualquier persona familiarizada con la isla Kodiak. Era un buen tipo, guitarrista y compositor para la banda local de indie rock llamada Recruiter. Nadie sabía que Ackland estaba interesado en los asesinos en serie de todo el mundo, además de la música. Sus ídolos personales incluían a Joseph DeAngelo Jr., Andrei Chikatilo, Ivan Milat, Fred West y Tommy Seis. Ted Bundy, sin embargo, era el número 1 en la clasificación personal de Ackland, con un número desconocido de víctimas, pero al menos 30. Ackland se centró en Ted Bundy y sus atrocidades. Los investigadores descubrieron 3.216 imágenes en el teléfono de Ackland, muchas de las cuales eran perturbadoras, oscuras y recordaban a las películas de terror, en los días y semanas previos a la muerte de Bobby Ann. Ackland buscó en Internet información sobre crímenes de asesinos en serie, también buscó áreas remotas en Dartmoor y posibles armas. El día del secuestro de Bobby Ann, Ackland estaba navegando por el sitio web de una tienda de deportes en línea, mirando bates de béisbol, máscaras de esquí y ropa impermeable. Es importante señalar que, a pesar de sus aficiones clandestinas, Kodiak Island nunca había llamado la atención de la policía, ni había tenido problemas con la ley. Aparentemente, se obsesionó tanto con su pasatiempo secreto que cometió un crimen grave. Se ha descubierto que Bobby Ann fue una víctima involuntaria que por una cruel coincidencia
se encontró en el camino de Ackland, quien, como una bestia feroz, salió a cazar presas esa noche. Los eventos de esa noche fueron los siguientes. Bobby Ann llegó a la parada de autobús alrededor de las 6:15 p.m. Ackland, que estaba conduciendo su Ford Fiesta por el vecindario, le dijo a los detectives que la vio en la parada. Bobby Ann se parecía a su exnovia en apariencia, pero Cody afirma que ese no fue el desencadenante emocional que lo llevó a atacar. Simplemente estaba buscando una víctima para llevar a cabo sus planes a largo plazo. La policía concluyó que incluso si Ackland no hubiera conocido a Bobby Ann, habría llevado a cabo su plan. La víctima podría haber sido de cualquier género. Eso es lo que creía la policía. Cuando Ackland vio a Bobby Ann, detuvo su coche en la carretera detrás de la parada de autobús. Después de observarla durante unos minutos y asegurarse de que no había nadie más presente, Ackland tomó su martillo precomprado, se acercó sigilosamente a Bobby Ann y le golpeó la cabeza 2 veces. Luego asumí que estaba muerta. Ackland regresó a su coche y se preparó para abandonar la escena. Desafortunadamente, mientras se alejaba, notó que Bobby Ann aún estaba viva y tratando de levantarse, así que regresó a la parada de autobús, movió su cuerpo semiconsciente a su coche y la condujo 20 millas hasta el aparcamiento del bosque de Belver y Dartmoor a las 7:45 p.m. Se detuvo en este aparcamiento, que está enclavado en el corazón de un bosque. Tenía la intención de dejar el cuerpo allí, pero descubrió que Bobby Ann aún estaba viva y consciente. Desafortunadamente, Ackland no lo pensó 2 veces. No buscó ayuda ni llevó a Bobby Ann al hospital. En su lugar, la ayudó a salir del coche. La señorita McLeod le dijo que yo estaba asustada, y él respondió, yo también. Nunca he hecho esto antes. Le golpeé 12 veces en la cabeza, en un intento de destruir pruebas. Ackland quemó el bolso de Bobby. Después de golpear a Bobby Ann McLeod con un martillo de garra una docena de veces, Cody Ackland se sorprendió de que la joven de 18 años aún pudiera hacer ruido. Más tarde, cuando se lo contó a la policía, pensó, vaya, me quito el sombrero ante ti. Tuvo una última oportunidad para salvar la vida de Bobby Ann. Sin embargo, una vez más, Ackland se negó. En su lugar afirmó que había puesto fin al sufrimiento de la niña. Luego cargó el cuerpo en el maletero de su coche y condujo casi 30 millas hasta Bobby's. Escondió su cuerpo después de quitarle los zapatos, la ropa y las joyas. Alrededor de las 10 p.m., Ackland llegó a casa y se fue a la cama. Al día siguiente, condujo hasta Tamerton Folliot, al norte de Plymouth, y arrojó el martillo al Tamar, así como una bolsa de plástico que contenía su ropa y la de ella manchada de sangre en unos terrenos cercanos, en Cumbe Lane. El martillo nunca fue encontrado, a pesar de una exhaustiva búsqueda policial. El mismo día 21 de noviembre, Ackland fue a una pizzería con amigos, asistió al ensayo de su banda y pasó la mayor parte de la noche en el pub. Todos los que vieron a Cody ese día comentaron sobre su inusualmente alegre estado de ánimo. Estaba disfrutando de bromear y abrazar a sus amigos, lo cual era inusual para él. Al día siguiente, el 22 de noviembre, Ackland siguió divirtiéndose comprando palomitas y yendo al cine. Mientras veía la película, la familia de la policía y los voluntarios buscaban a Bobby Ann, y Ackland usaba su teléfono para mantenerse al tanto de las últimas noticias. El 23 de noviembre, Cody estaba en su trabajo, que no era de música. Según los periódicos ingleses, trabajaba para una empresa de servicios de automóviles. Después de salir a almorzar, Ackland envió un mensaje a un chat donde los miembros del grupo musical reclutaron una palabra que él había escrito. Los quiero a los dos. Al mismo tiempo le envió un mensaje de texto a su madre diciéndole cuánto la amaba y luego fue a la comisaría para confesar el crimen. Los compañeros de banda de Ackland emitieron un comunicado en Facebook declarando que disolverían el grupo de inmediato como muestra de respeto hacia el fallecido adolescente. También afirmaron que los miembros restantes, el reclutador Josh y Mike, están todos en shock y en completa incredulidad ante los trágicos eventos de los últimos días. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y amigos de Bobby Ann McLeod, quienes deben estar devastados por su fallecimiento. Como muestra de respeto, hemos decidido no continuar como banda y nos disolveremos con efecto inmediato. No haremos ningún comentario adicional en este momento. Además de la confesión de Ackland, la policía tenía una gran cantidad de pruebas físicas, incluyendo el ADN de Bobby Ann descubierto en su coche y zapatillas recuperadas de su casa. En cuanto al motivo, el detective Mike West, quien dirigió la investigación, declaró que Ackland se negó a elaborar sobre su motivo y evitó responder a la pregunta de por qué mató a Bobby Ann. Al mismo tiempo, el detective no descartó la posibilidad de que, después de reflexionar sobre sus acciones,
Ackland pudiera volverse más comunicativo y proporcionar más información en el futuro. Más tarde le diría a un psiquiatra que los sentimientos de depresión que había experimentado antes de asesinar a la señorita MacLeod habían desaparecido y que ya no estaba lleno de resentimiento, como si este acto violento fuera una manifestación de esos sentimientos. El juicio tuvo lugar en mayo de 2022. El abogado de Raytol y Ackland declaró que los psiquiatras determinaron que su cliente no sufría de una enfermedad mental, sino que había tenido dificultades durante la infancia. A Ackland le diagnosticaron TDAH, dislexia, depresión y ansiedad. Y a la edad de 19 años había sufrido de depresión durante 7 años. El señor Tolley declaró que Ackland había recibido poco consuelo de su vida en casa o en la escuela, y que su padre y otros modelos masculinos no le habían ofrecido mucho alivio o apoyo. En la sentencia, el juez Robert Linford informó a Ackland que su acto fue una salvajada determinada y que estaba satisfecho con la evidencia de que tenía la intención de matar. Esta pobre persona soportó una larga y terrible agonía. Tenía toda su vida por delante hasta que tú la terminaste de manera brutal y salvaje, dijo. Estabas claramente planeando un asesinato y cometiste un asesinato. Cody Ackland, de 24 años, ha sido condenado a cadena perpetua. Cumplirá 31 años en prisión antes de ser elegible para la libertad condicional. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Leslie London Neulander, una residente de 61 años de Fayetteville y antigua residente de Syracuse, Nueva York, parecía llevar una vida feliz con su esposo, el Dr. Robert Neulander, un ginecólogo muy respetado, y sus hijos. Contribuía activamente a la comunidad al ser voluntaria en organizaciones benéficas locales y ayudar a quienes lo necesitaban. Sin embargo, en la mañana del 17 de septiembre de 2012, Leslie se encontró en una situación difícil. Su hija, Jenna Neulander, de 23 años, llamó al 911 de inmediato, informando que su madre se había caído en la ducha y necesitaba atención médica inmediata. Jenna describió la súplica de su padre, afirmando que descubrió a Leslie desangrándose en el suelo del baño. Los paramédicos llegaron rápidamente a la espaciosa casa de la pareja, donde descubrieron sangre en varias áreas del dormitorio principal, incluyendo manchas en la alfombra y salpicaduras en la pared cerca de la cama. Sorprendentemente, Leslie fue descubierta aproximadamente a 60 pies del lugar de la caída reportada, ya que Robert la había llevado allí para administrar RCP a pesar de las objeciones de Janice. A pesar de estos esfuerzos, fue demasiado tarde y Leslie fue declarada muerta en la escena. Cuando llegaron los policías, encontraron a Leslie en el suelo del dormitorio en lugar de en el baño. El doctor Robert Neulander, su esposo, le dijo a la policía que la había trasladado del baño al dormitorio para realizarle reanimación cardiopulmonar. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, Leslie sufrió una lesión cerebral grave y fatal y fue declarada muerta en la escena. Durante la entrevista policial, Robert describió haber encontrado a Leslie en el suelo del baño y luego trasladarla al dormitorio para realizarle RCP. Se descubrió sangre en varios lugares de la habitación, incluyendo la alfombra y la pared junto a la cama. El médico forense determinó que Leslie murió como resultado de lesiones en la cabeza por fuerza contundente, sufridas durante una caída desde una altura de pie. Se creía que se resbaló en la ducha y se golpeó la cabeza contra el banco de piedra de la ducha. El incidente fue considerado un accidente y la investigación fue cerrada. La muerte de Leslie aturdió no solo a su familia, sino a toda la comunidad. Los Neulander, una familia muy conocida en la zona, eran muy admirados. Robert, un ginecólogo y obstetra en Syracuse, había ganado la confianza de muchos residentes que utilizaban sus servicios. Él y Leslie pasaron 28 años juntos criando a 4 hijos, Emily y Brian, del matrimonio anterior de Robert. Nos acompañan los hijos de Robert y Leslie, Ari y Jenna. La comunidad de Syracuse estaba bien al tanto de la extensa filantropía de Neulander, ya que donaron generosamente su tiempo y recursos a una variedad de organizaciones benéficas. La muerte prematura de Leslie fue una tragedia para quienes la conocían. Después de que Leslie murió, Robert vendió la casa y se mudó a una nueva. A pesar de que el caso estaba cerrado y Robert se había mudado, la gente de la comunidad comenzó a hablar. Circularon rumores de que había mucha sangre en la casa y que las lesiones de Leslie eran mucho peores de lo que se esperaría de una caída en la ducha. ¿Fue realmente la muerte de Leslie el resultado de un accidente? Otros rumores también circularon.
Había rumores de que el matrimonio de los Newlander no era tan estable como parecía, con una persona incluso afirmando que Leslie había planeado alquilar un nuevo apartamento el día que murió. La policía también recibió una carta anónima que contenía la siguiente información. Hay dudas de que él sea el buen tipo que todos creen que es. Leslie estaba tratando de alejarse de este tipo, el Dr. Gamblick, el ex jefe forense del condado, hasta que se jubiló en 2009. Tenía una estrecha amistad con los Newlander. Sin embargo, algunos conocidos en común se acercaron a ella y le preguntaron si realmente creía que la muerte de Leslie fue accidental. La Draham-Bell League se preocupó cuando leyó el informe médico, dándose cuenta de la magnitud completa de las lesiones de Leslie. Leslie había sufrido una herida penetrante profunda en la parte posterior de su cabeza, lo que había resultado en una acumulación de sangre en su ojo. Este tipo de lesión está comúnmente vinculado a incidentes como accidentes automovilísticos o golpizas con objetos pesados. El doctor John Belux informó a la policía que, en su opinión profesional, la muerte de Leslie fue un homicidio causado por un trauma contundente en la cabeza sufrido durante un asalto. Tras la evaluación del doctor John Belux y la carta anónima, la policía reabrió el caso. Las investigaciones posteriores confirmaron los problemas maritales, con Leslie y Robert durmiendo en habitaciones separadas en el momento de su muerte. Además, se reveló que la próspera práctica médica de Roberts enfrentaba dificultades financieras y ya no alcanzaba el mismo nivel de éxito. A pesar de la venta de la casa por parte de Robert tras la muerte de Leslie, la policía regresó a la escena, esta vez buscando pruebas de homicidio en lugar de un simple accidente. La segunda búsqueda reveló detalles previamente pasados por alto, como sangre en la parte trasera del cabecero de la cama y salpicaduras de sangre en las persianas detrás de él. La policía luego se acercó a Robert y le pidió que respondiera algunas preguntas, a lo cual él accedió. Cuando se le preguntó sobre los rumores que circulaban acerca de problemas maritales, Robert reconoció los problemas, pero insistió en que no había animosidad y que aún tenían una buena relación. Mencionó esto la noche antes de que Leslie muriera. Incluso habían salido a cenar con sus hijos, Ari y Jenna, relatando en detalle la mañana de la muerte de Leslie. Robert describió su rutina diaria como una carrera en Green Lakes, seguida de una parada para tomar café para Leslie. Robert declaró que cuando regresó, Leslie ya estaba en la ducha. Una hora después, a las 8:25 am, abrió la puerta del baño para revisarla y la encontró en el suelo. En respuesta, llamó a Jenna y le dijo que llamara al 911. A pesar de la solicitud de Jenna durante la llamada de emergencia de no mover a Leslie, citando el riesgo de una fractura de cuello, Robert ajustó la posición de Leslie, dificultando la reanimación cardiopulmonar en el baño, en respuesta a las preguntas de la policía. Robert fue arrestado tras reevaluar las pruebas, centrándose en las manchas de sangre en la casa y la gravedad de las lesiones de Leslie. Luego fue acusado de asesinato, y Robert se declaró no culpable. La narrativa de la fiscalía giraba en torno a la afirmación de que Robert asesinó a Leslie horas antes de marcar el 911, y esto es antes de su carrera matutina. Afirmaron que él agredió a Leslie en el dormitorio con un arma desconocida antes de llevarla al baño y golpearle la cabeza contra el banco de la ducha para dar la apariencia de una caída accidental. La fiscalía afirmó que Robert llamó a Jenna en ese momento para hacer parecer que acababa de descubrir a Leslie en el baño. Elegir llevarla de vuelta al dormitorio, a pesar de las objeciones de Janice, fue un intento deliberado de explicar el rastro de sangre desde el dormitorio hasta el baño. Durante el juicio, la ama de llaves de los Newlander testificó que notó sábanas desconocidas en la cama, lo que llevó a la fiscalía a creer que Robert desechó las sábanas ensangrentadas y posiblemente el arma del asesinato durante su carrera matutina. La prueba clave de la fiscalía se centró en las manchas de sangre descubiertas en la casa. La salpicadura fue descubierta en la mesita de noche del cabecero, las persianas detrás de la cama y la pared sur, que está aproximadamente a 7 pies al sur de la cama. La fiscalía enfatizó la salpicadura en la pared sur, afirmando que era salpicadura de impacto de la sangre de Leslie, lo que indicaba un golpe contundente si ella hubiera sido golpeada con un objeto. Se requirió el testimonio de un experto para explicar la salpicadura de impacto al jurado. El tribunal escuchó testimonios sobre las lesiones de Leslie. El médico forense determinó que Leslie murió como resultado de una fractura compleja y convoluta del cráneo, probablemente causada por múltiples golpes. Notablemente se encontraron moretones en sus dedos, brazos y nariz, así como abrasiones en ambos lados de su cara. Inicialmente pensé que fue un accidente causado por una caída en la ducha. Tras el descubrimiento de pruebas adicionales, el médico forense revisó su opinión.
y concluyó que se trataba de un homicidio. Leslie recibió al menos 2 golpes en el cráneo, con una herida inconsistente con el impacto de su cabeza contra un borde recto como un banco de ducha de piedra. La fiscalía afirmó que el primer golpe en la cabeza de Leslie fue causado por un objeto no identificado. Leslie tenía lesiones en la cara y la parte superior del cuerpo, pero ninguna por debajo de la cintura. El tribunal supo que si ella se hubiera resbalado y caído, probablemente habría sufrido moretones en la parte inferior del cuerpo. La fiscalía instó al jurado a condenar a Robert, enfatizando los momentos finales de Leslie como una lucha desesperada por su vida antes de sucumbir a una golpiza fatal y ser abandonada en su propia ducha. La prensa de la defensa no es el argumento que la muerte de Leslie fue accidental, enfatizando su lucha con el vértigo o un trastorno que causa mareos. El entrenador personal de Leslie testificó que su vértigo había empeorado recientemente, una condición que su hermana, Joan London Leslie, también admitió tener. La defensa respondió al argumento de la fiscalía de que las manchas de sangre indican que Leslie fue atacada en el dormitorio. Era su argumento que si había mucha salpicadura de sangre, los paramédicos podrían haberla causado al quitarse los guantes. Las manos de los primeros respondedores probablemente estaban cubiertas de sangre, y los guantes simplemente se habían despegado, y al hacerlo la sangre sale volando de los guantes, dejándote con un rastro de sangre en lugar de un impacto. Además, la defensa sugirió que Robert, al realizar la RCP, pudo haber contribuido a la salpicadura de sangre al quitarse la camisa manchada de sangre. Argumentaron que la falta de profesionalismo de la investigación dificultó la interpretación precisa del discurso. El tribunal fue informado de que no había suficientes imágenes de cerca de la sangre y que parte de la sangre encontrada detrás del cabecero y las persianas fue recolectada meses después de la muerte de Leslie. Incluso después de que Robert había abandonado el lugar, el doctor Daniel Spitz, un médico forense que testificó para la defensa, sostuvo que la herida en la cabeza de Leslie fue el resultado de una caída en la ducha, donde se golpeó la cabeza contra el banco de piedra. Robert no testificó, pero su hija Jenna sí lo hizo. Describió su llamada al 911 y los eventos de esa fatídica mañana, revelando que se había quedado con su madre hasta las 2 de la mañana. Jenna refutó la afirmación de la ama de llaves sobre las sábanas, insistiendo en que no habían sido cambiadas desde que llegó la policía. Jenna testificó haber visto a su padre quitarse una camisa manchada de sangre durante la reanimación cardiopulmonar en el dormitorio. Aunque nunca se encontró la camisa, ella creía firmemente que la muerte de su madre fue un accidente, dado que ella estaba presente en la casa en ese momento. Después de 3 días de deliberación, el jurado condenó a Robert por asesinato en 2º grado y manipulación de pruebas físicas. La defensa pidió al tribunal que le impusiera la pena mínima. La hermana de Leslie, Joan London Leslie, representó a la familia durante la audiencia de sentencia. Ninguno de nosotros tenía la más mínima sospecha de alguna mala conducta. No estaríamos aquí hoy en nombre de Bob. Robert también habló en la corte. Mi cabeza no está atada por la decisión de este tribunal, porque un hombre inocente fue condenado injustamente. No quitaría ni quité la vida de alguien. Adoro a mi esposa Leslie. Y la lloro todos los días, para siempre. Robert fue condenado a 20 años de prisión a cadena perpetua. Jenna le gritó: «Papá, te quiero. Eres inocente». El caso tomó un giro inesperado tras el veredicto. Cuando un jurado suplente se acercó al abogado de Roberts con preocupaciones sobre el posible sesgo del jurado, se reveló que la jurado número 12, Jonah Lorraine, había intercambiado aproximadamente 7 mensajes de texto con familiares y amigos durante el juicio antes de votar para condenar a Robert por asesinato. Varios cientos de estos mensajes contenían preguntas sobre el caso, una clara violación de las reglas que prohíben a los jurados discutir el juicio. El equipo de defensa de Roberts, armado con esta nueva información, presentó una apelación contra su condena. El tribunal descubrió que Hannah Lorraine había recibido y enviado numerosos mensajes sobre el caso, incluyendo uno de su padre instruyéndola para que asegurara su culpabilidad. Otro mensaje preguntaba si había visto al hombre aterrador. Además, se descubrió que accedió a sitios web de medios que cubrían el juicio, lo que genera preocupaciones sobre las influencias externas en su toma de decisiones como jurado. Los intercambios de mensajes generan preocupaciones sobre el sesgo del jurado. La condena de Robert fue revocada y se ordenó un nuevo juicio.
Después de 3 años en prisión, fue liberado bajo fianza mientras esperaba un nuevo juicio. Sin embargo, la programación del nuevo juicio fue retrasada repetidamente por los alemanes, lo cual se atribuyó en parte a los desafíos planteados por la pandemia del coronavirus. La fiscalía sufrió un revés temprano en el nuevo juicio cuando uno de sus testigos clave, el médico forense, falleció. Esta es una pérdida significativa, especialmente dada la importancia que se le dio al testimonio del Dr. Lisma durante el primer juicio. El hecho de que el jurado en el juicio inicial solicitara la declaración del Dr. Lisma. El testimonio que se le leyó durante las deliberaciones indica la importancia del atributo que llevó al testimonio para determinar la culpabilidad de Roberts. El segundo juicio por asesinato del Dr. Robert a principios de 2022 reveló diferencias significativas con el primer juicio. Se presentaron pruebas incriminatorias adicionales en su contra, y Jenna Neulander no testificó. Durante un nuevo examen en 2021, el análisis forense reveló tejido adiposo momificado de la cabeza de Leslie en el cabecero de la cama de la pareja, respaldando la historia del supuesto asalto de Dr. Roberts a ella. A pesar de que la llamada al 911 de Jenna se reprodujo en la corte, como lo fue durante el primer juicio, la defensa decidió no llamarla como testigo para testificar a favor de su padre esta vez. Los procedimientos legales finalmente resultaron en el mismo desenlace que el juicio inicial. El Dr. Robert fue condenado el 17 de marzo de 2022. El 2 de mayo, fue condenado a 20 años de prisión a cadena perpetua, con crédito por el tiempo ya cumplido. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video, analizamos una historia de 2003 en el estado estadounidense de Dakota del Norte. El 22 de noviembre de 2003, Drew Giochin, de 22 años, caminaba hacia su coche después de terminar su turno y hablaba por teléfono con su novio. La conversación fue interrumpida abruptamente. El novio de Drew prestó poca atención a esto, lo cual lamentó profundamente más tarde. La joven pronto apareció en la televisión nacional, y sus experiencias influyeron en un cambio en la ley de E.U. Drew Katrina Shodin nació el 26 de septiembre de 1981 en Minneapolis, Minnesota. Ella era la menor de los 2 hijos de Alan y Linda. Los padres de Drew se divorciaron cuando ella tenía 3 años, pero siguieron siendo amigos hasta que cumplió 10. Linda y su segundo esposo, Sid Walker, criaron a ella y a su hermano Ben en un hogar cómodo en el lago Whitefish, conocido por ser uno de los destinos vacacionales más pintorescos de Minnesota. Drew destacó en la escuela secundaria, convirtiéndose en estudiante de honor, uniéndose al equipo de golf y siendo elegida reina del baile de graduación en 1999. Pero su verdadera pasión era el arte. Su salón estaba lleno de bocetos de modelos de rock y amigos. Después de graduarse de la escuela secundaria, asistió a la Universidad de Dakota del Norte en Grand Forks, una ciudad de aproximadamente 50.000 habitantes. Los amigos describieron a Drew como alguien que amaba la vida y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Drew viajaba a menudo por el país, pero su sueño era visitar Australia, lo cual planeaba hacer en la primavera de 2004. Para ahorrar dinero para el evento, Drew trabajaba en 2 empleos en su tiempo libre, como asociada de ventas en Victoria's Secret y como camarera en un club nocturno en Grand Forks. El sábado 22 de noviembre de 2003, el turno de Drew en la tienda Victoria's Secret en el Columbia Mall terminó a las 4 p.m. Más tarde ese día, tenía programado trabajar en un club nocturno. Antes de salir del centro comercial, Drew decidió ir de compras y compró un bolso en una tienda específica. Llamó a su novio, Chris Lang, mientras caminaba hacia su coche en el estacionamiento. De repente, después de Drew Sid, está bien, la llamada se cortó. Pero Chris no le dio mucha importancia. No devolvió la llamada, porque no estaban hablando de nada importante. Aproximadamente 3 horas después, el teléfono de Chris volvió a sonar, esta vez de parte de Drew. Cuando contestó, solo escuchó ruidos, como el viento y los botones del teléfono siendo presionados. 3 semanas después, en una entrevista con una estación de televisión, Chris describió los pensamientos que pasaron por su mente cuando su conversación con Drew fue interrumpida. No era consciente de la urgencia de esta llamada telefónica en ese momento, dijo. Nunca pensé que esta terrible cosa estaba sucediendo.
No había sentido de urgencia, simplemente fue una llamada de teléfono móvil que se cortó por una variedad de razones. No tenía idea de que esta terrible cosa estaba sucediendo. Drew vivía en una residencia universitaria, compartiendo una habitación con su amiga Meg Murphy. Casi al mismo tiempo, Chris recibió una extraña llamada telefónica. Meg recibió una llamada del club nocturno, donde estaban tratando de averiguar por qué Drew no había llegado al trabajo y no respondía el teléfono. Era una empleada responsable que siempre llegaba temprano al trabajo, así que su ausencia inmediatamente generó preocupaciones. Sin embargo, Meg no tenía idea de dónde estaba Drew, y se sorprendió de que no se hubiera presentado al trabajo. Así que fue a buscar a su amiga Meg. Primero llamó a conocidos en común, luego al hospital local, donde le informaron que Drew no había sido ingresado. Llamé a la policía alrededor de las 9 p.m. porque no podía averiguar nada. Sabiendo que Drew trabajaba en Columbia Mall, se envió a un oficial de policía al lugar. En este punto, el centro comercial ya había cerrado. Conduciendo por el estacionamiento, el oficial notó el coche de Drew. Después de inspeccionarlo, descubrió que el coche estaba desbloqueado. No había evidencia de una lucha u otro crimen. Se descubrió una funda de nylon negra para un cuchillo plegable en el suelo cerca del coche. No estaba claro si estaba relacionado con la desaparición de Drew. Sin embargo, tal descubrimiento no era alentador. Papeles, una billetera y un bolso nuevo comprado ese día fueron encontrados en el asiento del coche, lo que implica que, aunque Drew hubiera cometido un acto sucio, no fue un robo. Ni el novio de la amiga ni sus padres sabían dónde podría estar Drew. Así que los investigadores empezaron a sospechar de un secuestro. Primero y ante todo, los detectives han investigado a Chris Lang. Fue casi inmediatamente descartado como sospechoso porque vivía en Minnesota, a 300 millas de Chris en Grand Forks. La policía descubrió que una de las llamadas de Drew se cortó abruptamente, y la segunda se hizo unas horas más tarde, cuando se podían escuchar ruidos y el sonido de un botón siendo presionado. Los detectives llegaron al día siguiente, cuando el centro comercial donde trabajaba Drew estaba abierto, para revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Resulta que no había cámaras de seguridad en el estacionamiento donde estaba estacionado el vehículo de la chica desaparecida. Pero, afortunadamente, había varias cámaras de seguridad dentro del centro comercial. Los detectives revisaron las grabaciones y descubrieron una escena en la que Drew entró en una de las tiendas locales después del trabajo y se compró un bolso. Ella estaba tranquila y no tenía prisa por ir a ningún lado. A las 4:55 p.m., llevaba un suéter rosa y cargaba una chaqueta. Drew pagó su compra en la caja antes de ponerse la chaqueta y salir de la tienda. Al salir, llamó a Chris. La llamada se realizó exactamente a las 5 p.m. y, como ahora sabemos, a las 5:04 p.m. La conversación de Drew y Chris se cortó abruptamente después de que ella se sentara. Está bien. Sabiendo que la llamada se cortó después de 4 minutos, uno de los detectives decidió intentar un experimento. Puso un temporizador de 4 minutos y comenzó a caminar lentamente desde la tienda donde Drew había comprado su bolso hasta el estacionamiento donde su coche estaba aparcado. Cuando sonó la alarma, indicando que habían pasado 4 minutos, el detective estaba en el estacionamiento cerca de donde se descubrió el coche. Esto indicaba que algo ocurrió mientras Drew estaba en su coche. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no había cámaras que vigilaran el estacionamiento, lo que dificultaba la investigación. La desaparición de Drew atrajo la atención de los medios, y como resultado, un gran número de personas se enteró de lo que le había sucedido, muchas de las cuales decidieron no ser indiferentes ante la desgracia ajena. Además de los policías, más de 1000 voluntarios ayudaron en la búsqueda de Drew. Los agentes del FBI también se unieron a la investigación. La última llamada telefónica de Drew fue rastreada hasta el pequeño pueblo de Fisher, Minnesota, que está a solo 30 minutos en coche del centro comercial donde trabajaba. Como pueden ver en el mapa, el área que rodea estas dos ciudades está cubierta de campos. La policía utilizó helicópteros, vehículos todoterreno, caballos y perros para investigar estos campos. Se pidió a los propietarios que inspeccionaran sus propiedades ellos mismos, pero los resultados fueron inconclusos y no se encontraron pistas al principio. El radio de búsqueda creció con cada día que pasaba, y 4 días después se hizo un descubrimiento ominoso. Se descubrió una bota bajo un puente en Crookston, y un compañero de cuarto informó que Drew había salido de la casa con esas botas el día en que desapareció. Los investigadores forenses confirmaron que la bota pertenecía a la chica desaparecida. Crookston es una pequeña ciudad con menos de 10.000 habitantes. Está aproximadamente a 30 millas de Grand Forks, donde Drew desapareció. Búsquedas adicionales en el área de Crookston
no produjeron resultados porque no había nada de interés investigativo por descubrir. Se ofreció inicialmente una recompensa de $20,000 con 0 centavos por información que pudiera ayudar a determinar el paradero de Drew, que luego se aumentó a $140,000 con 0 centavos. En este punto, la única pista que podría llevar a Drew era el metraje de vigilancia del Columbia Mall. Los detectives se sentaron de nuevo para revisar cientos de horas de grabaciones de varias cámaras, pero esta vez decidieron centrarse en Drew. Especularon que quienquiera que la hubiera secuestrado podría haberla estado siguiendo y apareciendo en los videos. Los investigadores pasaron horas mirando los monitores antes de detectar a la persona que había despertado su interés. Notaron a un hombre caminando sin rumbo por el centro comercial. No compró nada y parecía estar más interesado en las personas a su alrededor que en los productos en venta. A las 3:41 p.m., se sentó en un banco cerca de la salida del centro comercial y observó pasar a la gente. Después de unos 10 minutos, se levantó del banco y, con guantes negros, salió al vestíbulo, donde miró a una cámara colgada en el techo. Esta fotografía fue tomada 72 minutos antes de que la conversación de Drew con su novio fuera interrumpida y ella desapareciera. Los investigadores notaron que el hombre solo se levantó de su asiento y se alejó después de que una mujer rubia pasó junto a él llevando un carrito de compras y se dirigió hacia el estacionamiento. Los detectives no creían que esto fuera una coincidencia. Más bien creían que el hombre había elegido una víctima apropiada y la había seguido. La identidad de la mujer era desconocida, pero la policía sabía que solo una persona, Drew Jodin, había desaparecido del estacionamiento del centro comercial ese día. Dada la ligera semejanza entre Drew y la mujer que este hombre sospechoso estaba siguiendo, se ha sugerido que si el secuestrador era efectivamente este hombre, y si no logró secuestrar a esta mujer, su próximo objetivo podría haber sido Drew. Ella los había dejado a todos alrededor de las 5 p.m. cuando ya estaba oscuro, lo que potencialmente le daba una ventaja al perpetrador. En este punto de la investigación, el caso involucraba 3 ciudades: Grand Forks, donde Drew fue secuestrada, Fisher, donde su teléfono estuvo activo por última vez, y Crookston, donde se descubrió el zapato. Con esta información en mente, el FBI comenzó a revisar los registros de todos los delincuentes sexuales registrados de las ciudades y áreas circundantes. Cuando las fotos en los archivos se compararon con la imagen del hombre sospechoso del centro comercial, solo un hombre cumplía con todos los criterios. Y ese era Alfonso Rodríguez Jr., quien tenía un largo historial criminal de cometer delitos contra mujeres. El hombre de 50 años había pasado los 23 años anteriores en prisión. Rodríguez era el segundo de 5 hijos, nacido en Laredo, Texas, en febrero de 1953. 2 trabajadores migrantes, Dolores y Alfonso Rodríguez Jr., afirmaron haber tenido una infancia infeliz, describiendo su vida hogareña como desagradable, porque sus padres eran duros con él y poco razonables en sus exigencias. Su familia se mudó de estado en estado durante 15 años, antes de establecerse en Crookston en 1963. Rodríguez se volvió cada vez más aislado a medida que crecía, exacerbado por las barreras del idioma. Su idioma preferido era el español, y le costaba mucho el inglés, lo que hacía que la escuela fuera particularmente difícil. Finalmente abandonó la escuela en 9º grado y comenzó a trabajar como obrero en la planta de American Crystal Sugar Company, en Crookston. Rodríguez afirmó que fue molestado por mujeres mayores en su juventud, lo cual culpó por su hostilidad hacia las mujeres. En octubre de 1974, a la edad de 21 años, le pidió a una mujer que lo llevara a casa, pero en su lugar la dirigió al camino de entrada de Crookston, donde la agarró del cuello e intentó obligarla a complacerlo. El mes siguiente se acercó otra mujer que estaba sentada en una camioneta fuera de un cine en Crookston. La amenazó con un cuchillo y la llevó a un lugar remoto en el campo donde la obligó a tener relaciones sexuales con él. Luego, en 1979, intentó secuestrar a una profesora de inglés de secundaria de 69 años. Mientras caminaba por Crookston una noche, la mujer se defendió cuando Rodríguez intentó obligarla a entrar en su coche. En un ataque de rabia, la apuñaló con un cuchillo en el codo y el abdomen, pero ella logró escapar y huir a un lugar seguro. La mujer, que tenía talento artístico, pudo crear un retrato hablado de Rodríguez que se parecía mucho a él, lo que resultó en su captura.
Fue condenado por intento de secuestro y asalto agravado y cumplió una condena de 23 años de prisión antes de ser liberado. En mayo de 2003 había sido liberado de prisión 6 meses antes de que Drew desapareciera y fue clasificado como delincuente sexual de tercer grado, lo que significaba que tenía el mayor riesgo de reincidir. Antes de ser liberado de prisión, Rodríguez y su familia expresaron sus preocupaciones a los funcionarios del Departamento de Correcciones de Minnesota. Incluso su familia temía que estuviera volviendo a sus viejas costumbres. A pesar de sus temores, Alfonso fue liberado después de cumplir su condena completa. Después de su liberación, Rodríguez vivió con su madre en Crookston, a solo unas millas del puente que debería ser recordado. Otra desventaja para Drew fue el descubrimiento de su zapato. Los detectives decidieron hablar con Alfonso Rodríguez, quien por supuesto negó cualquier implicación en la desaparición de Drew. El hombre confirmó que estaba en el Columbia Mall el día en que ella desapareció, afirmando que había ido al cine y visto la película una vez en México. Lo que no se dio cuenta fue que ningún cine en Grand Forks estaba mostrando la película ese día. La policía registró el coche de Rodríguez y se dio cuenta con pesar de que Drew probablemente estaba muerto. En este momento parece poco probable que encontremos a Drew con vida. El sheriff del condado de Grand Forks, Dan Hill, dijo a los reporteros que cree que la misión es más de recuperación que de rescate en este momento. Se descubrieron manchas secas de color rojo oscuro en varios lugares dentro del coche de Rodríguez, que la policía forense determinó más tarde que eran gotas de sangre de Drew. Según la declaración jurada, se encontró sangre en la ventana trasera del lado del pasajero, el asiento trasero y otras áreas del compartimento del pasajero. La sangre sí volvió. Era una coincidencia de ADN con Drew. El sheriff descubrió un cuchillo plegable en el maletero, que coincidía con la funda encontrada en el estacionamiento junto al coche de Drew, utilizando ADN de su cepillo de dientes. También se descubrió un recibo, que indicaba que Rodríguez compró este cuchillo, completo con funda, en una ferretería ubicada a varios cientos de metros del estacionamiento donde Drew desapareció. Aunque Drew no fue encontrada viva ni muerta, los investigadores reunieron suficientes pruebas para acusar a Rodríguez. El hombre fue arrestado 8 días después de que ella desapareciera el 1 de diciembre de 2003. Rodríguez, quien estaba encarcelado en Grand Forks, afirmó que no tenía ninguna implicación en la desaparición de Drew y se negó a hablar con las autoridades o proporcionar información sobre su paradero, a pesar de las pruebas en su contra. Durante una breve audiencia de fianza hace varios días, la fianza para la liberación de Rodríguez se fijó en asombrosos $5 millones con 0 centavos. Mientras él permanecía en silencio bajo custodia, la búsqueda de Drew continuaba sin cesar, enfocándose en estas 3 localidades. La abundancia de nieve en la zona dificultó el trabajo de los buscadores. Este es un movimiento sin precedentes. Durante una conferencia de prensa el 9 de diciembre, los gobernadores de Dakota del Norte y Minnesota prometieron ayudar en la búsqueda de Drew contratando a varios cientos de miembros de la Guardia Nacional y otros empleados estatales. El gobernador de Dakota del Norte, John Hoeven, declaró que la desaparición de Drew ha afectado a todos en Dakota del Norte, y el gobernador de Minnesota, Tim Pawlenty, expresó su orgullo por la cooperación y colaboración de la comunidad con los funcionarios de policía. A pesar de todos los esfuerzos, no hubo resultados, y debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas, las autoridades decidieron suspender la búsqueda. En la primavera, la búsqueda intensiva continuó. Los que buscaban a Drew esperaban encontrarla cuando la nieve de invierno comenzara a derretirse. Después de 5 meses de búsqueda, estaban ansiosos por llevar a Drew a casa. Finalmente, el 17 de abril de 2004, se descubrió el cuerpo de Drew. Yacía en un campo en Crookston, a solo unas millas del puente donde se había encontrado la bota. La familia de Drew se sintió abrumada por la tristeza tras conocer el desgarrador descubrimiento. Su padre dijo a los reporteros: «Estábamos esperando esa llamada, y cuando llegó esa llamada, todos dejamos de vivir por un momento». Era la peor pesadilla de sus padres, y los seguiría por el resto de sus vidas. El campo donde se descubrió el cuerpo ya había sido registrado, pero debido a las grandes acumulaciones de nieve, no pudieron localizarlo de inmediato. Drew estaba desnuda de la cintura para abajo, lo que dejaba claro el motivo del crimen. Sus manos estaban atadas detrás de su espalda,
con una cuerda alrededor de su cuello y un corte. Bajo la cuerda había restos de una bolsa de plástico, lo que indica que la bolsa había sido colocada sobre la cabeza de Drew y luego atada alrededor de su cuello como una cuerda. Se encontraron cabellos que coincidían con el ADN de Rodríguez en la chaqueta de Drew. Antes de su muerte, la joven había sido brutalmente golpeada y apuñalada repetidamente. El médico forense identificó 3 posibles causas de su muerte. Fue asfixia debido al corte en su cuello o hipotermia, la tercera posible causa. Después de meses de silencio, la familia de Drew finalmente pudo despedirse de ella el 24 de abril de 2004. A la ceremonia de duelo asistieron aproximadamente 1.500 personas. Dakota del Norte, donde Drew fue secuestrado, abolió la pena de muerte en 1975, y Minnesota, donde se descubrió el cuerpo, tampoco la utilizó como castigo. Sin embargo, debido a que Drew había sido transportada a través de las fronteras estatales, el crimen fue considerado un delito federal, y por lo tanto la Fiscalía tenía la autoridad para buscar la pena de muerte contra Rodríguez. El 30 de agosto de 2006, Alfonso Rodríguez Jr. fue condenado en el caso de Drew, y el jurado recomendó que se le impusiera la pena de muerte el 8 de febrero de 2007. Durante la audiencia, el juez Ralph Erickson le dijo al no confesado Rodríguez que sus acciones sin sentido y violentas hicieron difícil la decisión del jurado. Alfonso Rodríguez Jr. se convirtió en la primera persona condenada a muerte en Dakota del Norte en casi un siglo. El 28 de junio de 2013, después de 6 años en el corredor de la muerte, Rodríguez confesó haber secuestrado y asesinado a Drew. Sin embargo, la historia no termina aquí. Ralph Erickson, el juez de distrito que condenó a muerte a Rodríguez, se convirtió en juez del Tribunal de Apelaciones de EU y a la edad de 21 años, anuló su propia condena de Rodríguez y ordenó una nueva fase de sentencia. La culpabilidad de Rodríguez es indiscutible, como lo demuestra una variedad de pruebas de ADN. En este caso está en juego la pena de muerte. Erickson anuló la sentencia de muerte citando, entre otras cosas, la falta de los abogados defensores para examinar adecuadamente la salud mental de Rodríguez y el testimonio del experto forense Michael McGee, que el juez admitió que lo engañó. Este es el testimonio del experto que afirmó que Rodríguez violó la integridad sexual de Drew dentro de las 24 a 36 horas posteriores a su secuestro. No había evidencia directa que respaldara esta afirmación, como el fluido seminal de Rodríguez en el cuerpo de Drew. Según el juez, el experto expresó una opinión que no estaba respaldada por los hechos, lo que engañó al juez e influyó en su decisión. No obstante, al anular la sentencia de muerte, Erickson señaló que incluso en ausencia de Rodríguez y su fluido seminal, las circunstancias en las que se descubrió el cuerpo de Drew, desnuda de la cintura para abajo con las manos atadas detrás de su espalda, indicaban un crimen motivado sexualmente. El juez Erickson declaró que la falta de examen de la salud mental de Rodríguez, tanto en general como en el momento de su crimen, violó sus derechos constitucionales. Después de que Rodríguez murió, su sentencia fue anulada. La oficina del fiscal federal emitió un comunicado indicando que volverían a buscar la pena de muerte para él. Sin embargo, 2 años después, en 2023, los fiscales abandonaron sus planes y aceptaron la sentencia de muerte de Alfonso Rodríguez, que fue conmutada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los Estados Unidos de América emitieron una declaración al respecto a través de Max Schneider, fiscal de los Estados Unidos para el distrito de Dakota del Norte, retirando el aviso de intención de buscar la pena de muerte contra el acusado Alfonso Rodríguez Jr., que se presentó el 28 de octubre de 2004. Schneider afirmó en una presentación judicial del 14 de marzo que los Estados Unidos ya no buscarán la pena de muerte en este caso. Mis pensamientos hoy están con la familia de Drew Shodin, especialmente con sus padres, Linda Walker y Alan Shodin, Sid Schneider. Son personas genuinamente buenas y padres amorosos que, tras una pérdida inimaginable, han trabajado estrechamente con nuestra oficina durante casi 2 décadas. Seguimos deseándoles el mayor nivel de paz posible. También me gustaría felicitar al equipo del juicio, que incluyó al exfiscal estadounidense Drew Grigley, así como a los abogados de apelaciones de nuestra oficina y al personal de apoyo. Han mantenido consistentemente los altos estándares del Departamento de Justicia a lo largo de las últimas 2 décadas con su trabajo en este trágico caso. Como resultado de sus esfuerzos, el señor Rodríguez ha sido condenado por asesinato y así seguirá. La directiva de retirar el aviso de muerte ha alterado la forma en que la oficina del fiscal de los Estados Unidos manejará este caso. Lo que no cambiará es que el señor Rodríguez morirá en una prisión federal. Este caso provocó cambios en las leyes de registro de delincuentes sexuales. El 27 de julio de 2006,
el presidente George W. Bush firmó la Ley de Protección y Seguridad Infantil Adam Walsh, que incluía la legislación de Drew. La ley de Drew cambió el nombre del Registro Nacional de Delincuentes Sexuales Públicos al sitio web nacional de delincuentes sexuales públicos Drew SIODI, que informa al público sobre la ubicación de los delincuentes sexuales registrados a través de fronteras estatales, territoriales y tribales. El 22 de junio de 2013, se anunció que Alfonso Rodríguez había sido trasladado de una prisión de muerte en Terre Haute, Indiana, a la instalación de máxima seguridad de Coleman, en Cedarville, Florida. Este parece ser su lugar de descanso final. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.